yo amarro muchos otros conceptos de otros autores que dicen que particularmente el vestido es el primer espacio que se habita. Entonces podríamos decir que es como una primera casa que por un lado envuelve el cuerpo, por otro lado expone el cuerpo, que pues permite que ese cuerpo habite y pues a partir de ahí la arquitectura y pues lo que produce la arquitectura también son espacios para habitar. Particularmente en Bogotá uno dice me he visto de un montón de capas que puedo ir gestionando, que sería como el abrir la ventana, abrir la puerta, abrir el techo, y es cuáles son las capas que están más cerca del cuerpo, que me van a prever calor, frío, cuáles son las que están más afuera, de qué están hechas, cuáles son las que me van a generar más confort, con qué relaciona el confort, a que esté completamente caliente y eso implica que sude o que sea una prenda que me caliente pero que trape también este sudor. Entonces también es entre el movimiento, la corporalidad, que se gestionan pues en una serie de capas que uno va poniendo o quitando a lo largo del día. Pues literal es envolver al cuerpo porque entendemos que entre más expuesto esté directamente, pues digamos que la temperatura va a fluctuar mucho, qué voy a exponer y qué no, qué voy a proteger y en qué sentido lo voy a proteger, voy a protegerlo del medio ambiente o voy a protegerlo de lo social o voy a protegerlo de lo cultural. Y ya nuevamente relacionado mucho con el material, es por un lado el material, entonces los acolchados, unos materiales mucho más sintéticos, pero también pensar en los acabados, cómo los impermeabilizamos, cómo evitamos que eso que está afuera entre y cómo lo acordamos también en cómo lo sitúo sobre el cuerpo. Entonces, pues si uno está en un lugar donde hace realmente frío, pues que Bogotá no sea realmente frío, pues te dicen, métete el pantalón entre las medias y la camiseta entre la ropa interior y los guantes entre la manga. Y entonces, claro, estás sellando y entonces son esas formas que son ya no unos volúmenes, sino unos sellamientos donde entre menos espacio hay entre la prenda y el cuerpo, pues estás generando como unas cámaras de calor mucho más cercanas y luego si vas poniendo capas y capas, pues se están haciendo aislamiento. Unos materiales que respondan al clima. Entonces, si está haciendo frío, y entonces aquí es cuando yo empiezo a hacer crítica también de la sostenibilidad, porque lo primero que te dicen es como el poliéster es tu enemigo. Sí, mira, ve tú al Nevado del Cocuy o la Sierra Nevada cuando existía nieve en una camiseta de algodón, pues te puedes ir muriendo. Vete con un tejido técnico que sea ultra ligero, que está desarrollado para esto y la vas a pasar mejor. Entonces, es entendiendo también esos contextos y entendiendo los materiales. Hay como un lugar de los materiales que me parece muy distinto y es hace como 2 o 3 años empezó el crochet a ser como un revival. Entonces, vestidos de baños de crochet. Y sí, es muy lindo. Métete a la piscina o al mar y eso absorbe 10 veces su peso en agua, entonces seguro vas a salir en peloto. Entonces, también entender dónde va a performar ese cuerpo, en climas, en entornos, no sé qué. Evidentemente hay que parar. O sea, ya no necesitamos más ropa, necesitamos es pensar con lo que está hecho, cómo lo puedo reconfigurar, cómo lo puedo repensar, cómo puedo hacer que siga rotando, que por ejemplo en arquitectura pasa y es, bueno, pasa en cierta manera. Compré un apartamento de 2 habitaciones, pero ya tengo 3 niños, necesito otro, pues tú no quemas el apartamento, pues tú lo vendes y buscas otro que sea más adecuado para ti. Y eso pues digamos que en las narrativas de sostenibilidad sería pensar en el ciclo de uso de un producto que ya para mí no funciona más, pero para otra persona puede que sea útil. Entonces, ¿cómo con las prendas pensamos en eso? Que esas prendas sean útiles, que si no son útiles las prendas, son útiles los materiales, que si no son útiles las prendas y los materiales, ¿cómo los meto en otros lugares que pues me permitan hacer moda, pero no de la manera tradicional? Pero es que estamos demasiado enamorados de la manera tradicional porque ya la tenemos entendida. Pensar desde lo cercano, cómo uso mi ropa, cómo la cuido, dónde la compro, cuánto la uso, realmente necesito lo que estoy comprando, qué estoy construyendo con esto, cuánto me va a durar. Antes la gente lavaba, bueno, y el tiempo y pues un montón de cosas que pasan en la vida,
la gente lavaba ciertas prendas a mano y las dejaba secar en el sol y pues había otro tratamiento de... Ahora los apartamentos escasamente tienen lavamanos y eso porque les toca por ley, creo. Entonces todo se metió a la lavadora y luego a la secadora y pues obviamente eso estresa la fibra, estresa las prendas y eso, la prenda pues si ya está pensada para que te dure 6 meses, pues esos procesos hacen que te dure 3. Entonces, ¿cómo cuidamos también nuestra ropa? Que son cosas que son mucho más cercanas a nosotras, a nosotros,